Bienvenidos al programa de cursos, un programa de conversaciones del Centro de Estudios Superiores Universitarios sobre diversos temas de la realidad local y nacional. Bueno, en esta oportunidad queremos volver nuevamente al tema de la crisis de la Universidad Mayor de San Simón. 4 meses ya que la universidad está intervenida, a pesar de este aura de normalidad que se pretende mostrar. El hecho es de que la universidad está en una crisis profunda. Y bueno, como CESU estamos muy interesados en promover una discusión que vaya más allá de esta coyuntura tan instrumentalizada políticamente, esta exposición en los medios que hemos sufrido como universidad, y bueno, tratar de volver a una discusión desde lo académico, de tratar de volver a un tipo de salidas que estén basadas en este espacio académico que es San Simón. Y para eso, bueno, he invitado a 2 colegas y amigos para que podamos platicar sobre estos temas, también a propósito de algunos comunicados públicos que han salido en los últimos días y que de alguna manera están intentando promover otros escenarios para construir acuerdos y solucionar esta crisis. Bueno, estoy con Nelson Ferrufino, buenas noches Nelson, y con Jorge Comadina, con quienes vamos a conversar sobre estos temas. Con Nelson habíamos tenido hace unas semanas ya una plática previa donde expuso algunos argumentos de su comprensión de la crisis y las probables salidas. Y habíamos concluido justamente sobre un tema que hoy está en discusión, que es la necesidad o no de un congreso universitario, como un probable escenario de salida. Y sobre esto tienes un argumento interesante que me gustaría que podamos comenzar con esta conversación, Nelson. Sí, gracias. Un poquito para terminar, ¿verdad?, la charla anterior y matizar, un poquito explicar esta última idea del artículo que habíamos comentado la anterior vez sobre el inicio, el comienzo de un proceso de real transformación académica e institucional de San Simón sin congreso, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tenga que haber más temprano que tarde un congreso, ¿verdad? Eso todo el mundo lo reconoce. Entonces, para redondear esa idea, yo quisiera un poquito leer pie de página del artículo, el último pie de página, donde afirma lo siguiente: sin Congreso y en el marco del actual estatuto y la actual reglamentación, que entre paréntesis para mí, pues reglamentación y estatuto obsoletos y caducos, pues habría que discutir algo, ¿verdad? De lo que se trata es muy simple. Primero, transformar la universidad y luego recoger los cambios, en gran medida resultantes de la toma de medidas administrativas, concretas, claras, sensatas y racionales relativas a la vida universitaria en su cotidianeidad más elemental. Recoger estos cambios, decía, en un nuevo estatuto. O sea, hay que darse el tiempo, ¿no?, operando estas transformaciones sin Congreso, de sentar las bases para crear una verdadera cultura institucional que pueda al final, ¿verdad?, del proceso, respetar la norma, ¿verdad?, comportarse en el respeto de la norma, lo cual no es el caso actual, no vivimos, digamos, una situación de respeto de la norma, ¿verdad? Ello para evitar, entre muchas otras tendencias, además perniciosas, aquella, como dice un autor, tendencia universal que ha considerado en equiparar las reformas universitarias con la promulgación de piezas legislativas con más énfasis en las formas que en los contenidos, ¿verdad? La excesiva reglamentación, dice Escotet, este autor, que tiene la universidad contemporánea es una de las principales causas para que no cambie. Ahora bien, la transformación de la OMS, que apunta a una verdadera reconstitución institucional, requiere, antes que nada, reconocer autocríticamente que no es la autonomía política de la universidad lo que es un problema. Es su total falta de autonomía universitaria, su puesta al servicio de intereses que nada tienen que ver con los intereses de la universidad, de la ciencia o del conocimiento, como lo afirma y sostiene el informe del Instituto Universitario Ortega y Gasset de 1998. Requiere finalmente asegurar, siguiendo las conclusiones y recomendaciones del mencionado informe de 1998, 3
no menos, condiciones sine qua non de la reconstitución institucional de la UMS en tanto universidad pública. Primero, reconstitución y fortalecimiento del ethos universitario, sobre todo profesoral, de la comunidad universitaria, como decíamos en la anterior entrevista, ¿verdad? La universidad como universitas, como comunidad de docentes y estudiantes, como comunidad de estudio, sobre la base de un número de académicos, docentes, investigadores, a dedicación exclusiva, significativamente mayor a la actual. El gran número de docentes llamados vespertinos, por ejemplo, por el exrector Anaya, ayer, a los cuales hoy podemos añadir los matutinos, los meridionales, los nocturnos, es otra rémora, otro enorme obstáculo para hacer una universidad normal, verdadera. Como lo sostiene el mencionado informe, los docentes son una población flotante, pluriempleada, que trabaja por horas. Este es, sin lugar a dudas, el principal problema de la actual Universidad Boliviana, dice el informe del Instituto Ortega y Gasset, sin cuya resolución vemos imposible la resolución de los restantes. Segunda condición sine qua non, identificación de un modelo de proceso de reforma, como base social que haga posible la reconstitución institucional entendida como proceso y no como método de la UMS. Y 3, creación paulatina de los actores que deben liderar el proceso y de las instancias colegiadas que deben gestionar, ¿verdad? Quisiera dar un poco este acápite para dar paso a la siguiente parte del programa, leyendo un pequeño, citando, ¿verdad?, a un ex cancelario de la Universidad de fines del siglo XIX, don Benjamín Blanco, que es su informe al gobierno sobre la instrucción pública de Cochabamba. Sostiene en la página 131, ¿verdad?, algo que hace referencia a lo que yo considero es el problema central de la universidad y que tiene que ver con la dedicación universitaria, tanto docente como estudiantil, ¿verdad? Dice él, semejantes males, haciendo referencia a los males de la instrucción pública cochabambina, universitaria y secundaria, en esa época, solo se remediarán cuando se funde la instrucción oficial. Solo entonces habrá derecho de exigir decidida contracción y asiduidad en la enseñanza a los profesores que hoy reparten tan importante ministerio con otros asuntos extraños. Solo entonces no se hará perder lamentablemente un tiempo precioso a los alumnos cuyas clases dependen de las haciendas y a veces de la voluntad caprichosa del profesor, que hoy les admite a clases y otro día no, que después de darles lecciones por 3 o 4 meses los abandona por otro negocio más lucrativo. La enseñanza, para dar proficuos resultados, tiene que ser la única ocupación del profesor. Máxime ahora, si hablamos del docente universitario como aquel profesional que ejerce o debería ejercer las 3 funciones, ¿verdad?, académicas, de investigación, docencia e interacción social. Y dice, debe dar lecciones diarias, siquiera por 2 horas, y preparar estas lecciones con estudio de otras 2 horas. Solo entonces tiene el Estado derecho de exigir vasta ciencia y sana doctrina. Ahora, evidentemente hay cosas buenas en la universidad, pero estas, dice Benjamín Blanco, haciendo referencia a los buenos resultados, ¿verdad? Dice, el buen resultado se explica por el sentimiento de honor que predomina en los profesores, sentimiento de honor, y por la contracción y sensatez de los alumnos. Claro. Entonces, esta es la propuesta concreta que va en la perspectiva de este escenario probable de un congreso, aunque entendiéndolo como un proceso. Y en este mismo sentido, en los últimos días, yo ha participado en la firma de un manifiesto pequeño, y donde me gustaría que nos comentes, yo, sobre el contenido de que ha llamado la atención en el medio universitario, y cuáles han sido las razones por las cuales decidieron hacer esta propuesta, que uno de los temas que propone justamente es el tema del Congreso Universitario. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Charlie, por este espacio. Yo creo inicialmente que parte de esta especie de exposición de los actores universitarios en los medios públicos se explica justamente por la ausencia de espacios como este, en los cuales la propia comunidad universitaria tiene que deliberar y discutir. El día de ayer
efectivamente un grupo de colegas docentes, titulares y extraordinarios, pertenecientes a distintas facultades y carreras de San Simón, nos hemos pronunciado sobre la crisis universitaria con un planteamiento muy sencillo pero claro, tratando de evitar este lenguaje sibilino al cual se nos ha acostumbrado en estos días y que no dice nada. Nuestro planteamiento es hagamos el Congreso Institucional Universitario como el escenario para devolverle a la universidad la institucionalidad, ¿no? Ese es el planteamiento. Ahora, firman este documento, como decía, hasta ahora más de 60 profesores, ninguno de ellos conectados con las direcciones universitarias, ¿no? Con la Federación Universitaria Docente o con los espacios asociativos facultativos. Entonces, yo quisiera brevemente explicar el argumento de este pronunciamiento que gira en torno a la desinstitucionalización de la universidad. El gran problema de la universidad ya no es la discusión del docente extraordinario, del docente titular o cómo acceder. Eso era al principio, así nació el conflicto. El gatillazo. El gatillazo, ¿no? Pero todo esto ha devenido en una profunda y muy compleja crisis institucional, que tiene distintas dimensiones. Nelson hablaba, por ejemplo, de la pérdida del ethos del sector docente. Estoy de acuerdo, yo lo veo de esta manera. Parte de esa desinstitucionalización es el hundimiento de un sistema de creencias que le dio mucha vida, un elán grande a la universidad en otros tiempos, ¿no? Ese discurso a la autonomía, a la producción de ciencia, el compromiso con el pueblo. Ese sistema de creencias se ha hundido, ya nadie cree en eso. Otra de la dimensión de esa crisis institucional es una suerte de anomia, es decir, las normas no se respetan, las normas se negocian permanentemente, las normas se eluden, el estatuto orgánico no sirve para nada. Se crean facultades, se crean disposiciones, figuras que no están dentro de esta institucionalidad. Entonces, ese es un hecho gravísimo que ha hecho que la universidad implosione internamente y pierda todo tipo de reglas de juego. Y por ende, la ausencia de estas reglas ha hecho que los actores universitarios intervengan en la política fuera de los espacios del cogobierno, a través de medidas de presión, ¿no? Se ha formado entonces una suerte de equilibrios y de precarios en términos políticos, y la política universitaria ha sido capturada por las direcciones de los profesores y de los estudiantes, ¿no? Entonces hay un cercenamiento a la democracia universitaria. Y el tercer elemento de esta crisis institucional es la pérdida de autoridad de las instancias de poder en la universidad. Fíjate, el Consejo Universitario ha sacado 3 disposiciones en los últimos 4 meses y no ha pasado nada. Porque todo lo que diga el rector, claro, todo lo que diga el rector o el Consejo Universitario no interesa, es desacatado, ¿no? Entonces están formando nuevos núcleos de poder, los estudiantes han formado un nuevo consejo transitorio, llaman exámenes o sea, se ha perdido completamente la autoridad porque este sistema de creencias se ha hundido. Entonces, una grave crisis y la salida no puede venir sino a través de un congreso universitario, ¿no? No solo porque el congreso está reconocido en el estatuto como una instancia de deliberación amplia y como el máximo instancia de decisión de la universidad, sino porque creo que es el espacio en el cual las bases estudiantiles, la comunidad universitaria puede actuar y puede expresarse, ¿no? Ya no es en el consejo universitario, ya no es a través del gremio, ya no es a través de los medios de comunicación, sino un espacio que creo que es el Congreso institucional. Esto del Congreso, pero hay muchas objeciones al Congreso porque implicaría una participación, comillas, elitista, solo de titulares. En ese sentido, no permitiría una discusión generalizada de la comunidad universitaria. Esta es una de las mayores objeciones al Congreso. ¿Cuál es efectivamente, la metodología que se propondría? Estoy muy lejos de creer que el Congreso sea una panacea, ¿no? Una varita mágica que va a resolver la crisis universitaria solo reuniéndola.
tengo al respecto dos opiniones. Primero, que hay que considerar al Congreso como un proceso de refundación de la universidad. ¿Por qué refundación? Porque hemos perdido la legitimidad. Se ha abierto un foso entre los estudiantes y los docentes, que ha roto el concepto de comunidad académica, ¿no es cierto? Y eso no puede ser. Entonces hay que refundar la legitimidad de la universidad a través de un proceso relativamente largo, a mediano plazo, que involucre primero una fase de discusión de la problemática universitaria profunda a nivel facultativo y de las carreras. De ahí que surjan, ¿no es cierto?, las propuestas, las ideas, los borradores de estatuto y todos los temas que se crean pertinentes. Discutamos ahí el tema de los docentes. Nadie quiere clausurar de la discusión ese tema, como el del reglamento estudiantil, pero discutamos los de las bases. Ahí nos podemos dar algunos meses para hacer esta discusión. Luego vendría la fase estrictamente de elección de los representantes. Y el estatuto dice que, aunque efectivamente deben ser titulares, después hablaré sobre eso, deben ser de bases. Es decir, no tienen que tener un cargo sindical, ¿no es cierto? Es gente de base la que tiene que ser elegida. Y finalmente, una vez que se ha hecho la elección, tiene que venir ya la discusión en plenarias, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que efectivamente puede hacerse entre 6 o 9 meses, pero que podría ser convocado de inmediato, ¿no? Ahora, el tema que efectivamente resulta un tema difícil es si los profesores ordinarios o extraordinarios deben participar. De acuerdo al estatuto, no es cierto, no pueden participar. Entonces, lo reconozco, un problema que tiene que ser discutido. Desde mi punto de vista, no me hago acá cargo de portavoz de un colectivo, en mi opinión, hay que abrir las compuertas para que los docentes extraordinarios puedan participar en este proceso, ¿no? Y bueno, yo no veo otra salida, ¿no? Yo veo que este es un espacio que va a ser conflictivo. Es más, hay que asumirlo como conflictivo, ¿no es cierto? Porque tiene que haber deliberación, discusión y antagonismo, pero que esté pues en la palabra, en la razón, en el argumento, ya no en la violencia, ya no en la estigmatización del otro. La criminalización del otro. Criminalización o animalización. Todos los discursos ahora de gente que se pronuncia sobre la universidad es la descalificación del otro a priori, ¿no? Entonces tenemos que superar, hay un problema de lenguaje ahí, ¿no? Tenemos que superar esto y entrar en una discusión sin renunciar a nuestras posiciones, a nuestras reivindicaciones. Y para eso tenemos que abrir la universidad. O sea, tenemos que ser capaces, yo diría, de manejar en el proceso una dialéctica sana entre legalidad y legitimidad, ¿verdad? O sea, el problema de los extraordinarios es un tema de reivindicaciones que a mi modo de ver son legítimas. ¿verdad? Yo las reconozco, pero yo mismo soy docente extraordinario. Yo también. ¿no? Entonces, hay una deuda histórica, ahí como se suele decir, pero que tiene que ser procesada correctamente. Claro, está claro que la legalidad actual se ha apoyado, ha sido generada por una legitimidad anterior, ¿no? Así es. Y la legitimidad actual tiene que permitir la construcción de una nueva legalidad en base a las legitimidades que están en juego, ¿verdad? En relación a derechos políticos, económicos, académicos, ¿no? De los docentes extraordinarios. Para mí es básico, ¿no? Entonces es cuestión de saber manejar esa dialéctica. Entonces tendrán que tomar tal vez algunas resoluciones transitorias hasta el Congreso que permitan dar una cierta legalidad apoyada en una legitimidad, ¿no? Real, de facto, para asegurar la participación de los docentes extraordinarios en este proceso congresal, llamémosle, ¿verdad? Sí, sobre todo si la característica de este Congreso tiene que ser el de una verdadera refundación de San Simón, claro. ¿no? La palabra puede parecer un poco trillada, pero no encuentro otra. Bueno, yo hablo de constitución institucional, pero me prohíbe hablar de reforma. Lo que pasa es que nunca, como antes, ha tenido la universidad una crisis como esta. Realmente hemos llegado al fondo, ¿no? ¿No es cierto? Hemos llegado a los fundamentos mismos de lo que es la universidad, ¿no? Profesores que no pueden estar con estudiantes y estudiantes que agreden a los profesores, constitución de otro tipo
de poderes y sobre todo una intolerancia muy grande de algo que debería ser característico de la universidad, que es el pensamiento crítico. No se puede opinar, no se puede decir sin tener amenazas de una parte y de la otra. Creo que debemos recuperar el pluralismo, la discusión, la democracia universitaria, que es algo que nos caracterizó en el pasado, ¿no? Ahora, en el mismo sentido, en los últimos días también han aparecido algunas resoluciones. En este caso tenemos las resoluciones de la carrera de mecánica y electromecánica, y donde están más o menos en este mismo sentido el documento vuestro, donde están pidiendo dejar sin efecto la aplicación de la resolución y exigir a las autoridades la solución integral. Lo mismo, hay un voto resolutivo de la carrera de física que también está pidiendo a las autoridades la solución al conflicto. Se repudia las acciones de la dirigencia de la FUL, pero se solicita al decano instruya a los departamentos normalizar las actividades, se solicita pedir a las autoridades dejar sin efecto las resoluciones. Es decir, el espíritu va en esta onda, ¿no? Es decir, ir más allá de los corporativismos gremiales que hasta ahora no han resuelto en estos escenarios y buscar otros. Entonces, parece que hay un sentimiento colectivo de que hay que trasladar los argumentos para la salida del conflicto. Claro, volver un poquito a ubicarnos, ¿verdad?, en la columna vertebral de la institucional de San Simón, que finalmente son los órganos de gobierno, ¿verdad?, los consejos de carrera, consejos facultativos, y empezar un poquito ahí a reflexionar acerca de la problemática actual, ¿no? Es lo que han hecho los físicos, o sea, se han reunido todos, prácticamente los docentes, se han discutido, se han escuchado todas las opiniones, se han sacado ese voto resolutivo que está bastante claro. O sea, son 4 puntos, ¿verdad? Claro. Uno puede estar o no de acuerdo con tal punto o tal otro, pero el espíritu yo creo que es el mismo, ¿no? O sea, tenemos que recobrar ya la normalidad. Yo coincido completamente con el espíritu de estos documentos. De lo que se trata un poco es de crear otros espacios para resolver la crisis universitaria y para discutir, porque los espacios corporativos son los que nos han bloqueado. No son la solución, son parte de la crisis, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones graves de esta crisis es la creación de fortísimos corporativismos, por una parte de los profesores, pero por otra parte de los estudiantes, ¿no? Y son muy perversos porque no son gratuitos. Hay una lucha muy grande por recursos universitarios de todo tipo, se cierran posiciones y se controlan a las clientelas y hablan a nombre de las bases. Entonces, por ahí no va a haber ninguna salida. Yo creo que vamos a salir en la medida en que otros actores, en otros escenarios, puedan decir cosas. Y a mí me parece vital la palabra de los académicos, ¿no?, de los investigadores, de profesores que están vinculados con la investigación y que de los centros de investigación, ¿no es cierto?, de los institutos, para que puedan aportar a la comprensión, para empezar, de este problema y para aportar a su solución. Bien, los tiempos se nos están terminando. Voy a pedir a nuestros invitados sus palabras finales en este escenario escabroso que estamos viviendo. Nelson, por favor. Sí, yo quería, primero referirme al pretexto, yo diría, del conflicto, sin ir más lejos en el análisis de las motivaciones, ¿no?, que han suscitado el mismo. Es decir, el pretexto es la titularización. Yo pienso que respecto a este pretexto se manejan 2 registros que son disímiles, ¿verdad? El gremio estudiantil maneja un registro que es más de corte legal, pero claro, es un manejo corporativista, ¿no?, entendiendo la titularización como reconocimiento del carácter de acceso a la docencia universitaria, ¿verdad?, cual dice el Reglamento General de Docencia. Y el gremio docente maneja, ¿verdad?, el registro más laboral, corporativista, ¿no? O sea, hablando de la titularización como un derecho, ¿sí?, como una deuda histórica. Evidentemente, ambos gremios nos prometen como finalidad, ¿verdad?, el mejoramiento académico, sobre el cual yo tengo evidentemente un montón de dudas, puesto que no conozco ningún plan, ninguna propuesta explícita, redactada, ¿verdad?, de mejoramiento académico institucional
de San Simón. Pero bueno, al parecer, desde un punto de vista normativo, este mejoramiento pasaría, en el caso del gremio docente, por la aplicación del capítulo 7º del Reglamento General de Docencia, que tiene que ver con la evaluación continua y periódica, ¿verdad? Es decir, para salvar justamente lo que afirma el artículo 102, ¿sí?, que a la letra dice pues que si después de 3 años de ejercicio docente el docente titular no ha acumulado puntos para su categorización, pues deja de ser titular. Es lo que afirmé en el anterior programa, ¿verdad?, que desde un punto de vista técnico ya no hay titulares en San Simón. Y por parte del gremio estudiantil, el tema de la permanencia estudiantil. Pero si se manejan registros disímiles, aun cuando la finalidad nominalmente sea la misma, no puede haber entendimiento, ¿verdad? Entonces hay que salir del escenario corporativista, gremialista, ¿no?, y buscar otros escenarios, sobre todo el institucional. Y lo que yo quisiera decir al final es que hay que sincerarnos institucionalmente, ¿verdad?, poner las cosas en su lugar, dejar de ser noticia pública, ¿no?, dejar de exhibir nuestra miseria institucional en los medios, un poco de pudor, yo pediría, un poco de discreción, ¿verdad? Terminaría con eso. George. Bueno, yo coincido con Nelson. Tenemos que abandonar las posiciones corporativas y gremiales y buscar escenarios de deliberación profunda en la universidad. Creo que más de 100 días de paro, de confrontación, 4 meses sin clases regulares, todo esto va a tener un efecto terrible en la universidad, va a tener el efecto de una bomba termonuclear. Vamos a necesitar años, tal vez décadas, para poder crear este ethos, esta institucionalidad, ¿no? Entonces debemos abandonar, creo, estos razonamientos que han creado la crisis y que no pueden resolverla, ¿no es cierto? Y yo creo que suspender las resoluciones que han provocado todo este problema y volver a clases con la convocatoria inmediata al Congreso, entendido como un proceso. Esto no quiere decir de ninguna manera decir que no pasó nada, no, claro, y desconocer las demandas de los profesores extraordinarios y de otras demandas que están en la universidad, sino crear los escenarios para discutir abiertamente esos temas, ¿no? Muy bien, les agradezco entonces a Jorge Comadina y a Nelson Ferrufino por esta interesante conversación. Esperamos haber dado nuevos argumentos y promover esta discusión dentro de la universidad, que es urgente. Muchas gracias y buenas noches.